Ahora vamos a hablar del algoritmo. ¿Qué dice el algoritmo? El algoritmo de la FIGO, de la FIGO, porque es el que nos importa para fines de examen. Pero igual ya les dije que lean el algoritmo de la norma. Lean. Entonces dice, si tú encuentras una paciente con PAP positivo, inmediatamente tienes que ver la lesión. Tienes que buscar una imagen. ¿Cuál es la imagen? A ver, yo te pregunto. Tú tienes una paciente con una masa palpable en la mama, ¿qué le haces? Mamografía, ¿cierto? Tú tienes un paciente con tos crónica, hemoptisis, disfonía, fumador, ¿qué le haces? TAC. Igual, tienes un PAP, le haces imagen. ¿Cuál es la imagen? La colpo. La colposcopía es la imagen o visión directa del órgano. Ahí no tienes que hacer eco, nada. De frente, colpo. El objetivo es ver el órgano. Así como es endoscopía para los gastros. Colono. Ves. Una vez que ves, ¿qué tienes que hacer si encuentras? Si encuentras, ¿no? Porque no siempre se encuentra. ¿Qué se hace cuando se encuentra? Biopsia. Por eso, vamos a explicar la pregunta más fallada del pretest, que es esa famosa de la tinción del Lugol y ácido acético. Pues, ¿no? Que casi nadie la sacó, salvo los que ya han visto esa pregunta antes, ¿no? Entonces, los que la primera vez que la ven, siempre la fallan. Entonces, no se olviden este razonamiento, por favor. El PAP no hace diagnóstico, es screening para ver si hay o no hay algo. Una vez que creo que hay o no hay algo, debo ir a confirmarlo. ¿Con qué se confirma? Con biopsia. ¿Pero de dónde voy a sacar la biopsia? ¿A ciegas? Necesito una imagen. ¿Cuál es la imagen? La colpo. Ese es el razonamiento. Por eso no debe ser algo que debe ir a la memoria. Debe ser razón pura lógica, como en cualquier cáncer. ¿Ya? Entonces, el objetivo final es tomar la biopsia para hacer el diagnóstico final. El objetivo del PAP es hacer el screening, encontrar la mayor cantidad de pacientes con la enfermedad. Y el objetivo de la colpo es que tenga la mejor visión posible de la lesión. Punto. Por lo tanto, ¿el IVA y la prueba molecular son adecuadas pruebas de screening? No, porque son muy específicas. El IVA y la molecular no lo son. El PAP es el eso, ¿correcto? Si no tengo para hacer la biopsia, no sirve de nada hacer la colpo, ¿correcto? Por eso cuando los pacientes tienen IVA positivo y no vas a hacer biopsia, debas de frente al tratamiento. Porque si no vas a hacer biopsia, no tiene sentido hacer el procedimiento completo. Así que en el único lugar donde el algoritmo se completa, PAP, colpo, biopsia, es en el algoritmo del PAP. En el algoritmo del IVA y en el algoritmo de la molecular no se cumple eso. No se cumple. Revisen la norma técnica. ¿Ya? No se cumple. ¿Y por qué nuevamente no se cumple? Por los recursos. Biopsiar, que el patólogo informe, que la paciente regrese. Eso no es, a veces en la práctica, posible. Entonces, ya expliqué el PAP. Check. Ahora, ¿qué falta explicar? La colpo. La colpo. Vénganse acá. Esto es un artículo del Up to Date donde todos los tigres, pues, ¿no?, del mundo de colpo se han puesto de acuerdo, ¿no? Y les traigo el resumen. ¿Cómo deberían los colposcopistas informar sus estudios? Eso es bien fácil. Primera pregunta es, ¿cuál es el lugar más frecuente donde se asentaba el virus del papiloma humano para hacer displasia? La unión escamocolumnar. Entonces, lo primero que tienen que hacer, ¿qué es? Determinar la zona de transformación. 1, 2 o 3. Punto. Entonces, primera cosa que todos los colposcopistas te ponen es, ¿cuál es el tipo de zona de transformación? Se llama tipo 1, como ven acá, cuando es bien visible la unión escamocolumnar. ¿Dónde está la unión? Ahí solo veo colores. Pues esto que ven rojo, 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 es la mucosa endocervix. Esto que vemos un poco más pálido, eso va a ser la unión escamocolumnar porque ya está entrando con el ectocervix, ¿correcto? Entonces es una lesión en esta unión que ves ahí, esa línea, es la unión escamocolumnar con el ectocervix, que es mucho más pálido. Esa es una unión visible tipo 1. La tipo 2, como ves acá, es más al fondo, por eso es más chiquita, porque está más en el endocervix, pero igual se ve completita. Entonces es la 2 porque está al fondo. Y esta es la 3 porque no se ve, solamente veo el cervix, ectocervix, ¿ya? Y esto que ven acá, ya eso.
es el tejido periférico. Muy bien, entonces con eso hemos explicado qué es la zona de transformación. Así que, ¿cuáles son las zonas de transformación que no sirven para una colpo? La 3. La zona 3 no me sirve para la colpo, es una colpo no satisfactoria, que no veo la unión, no veo. Muy bien. Ahora vamos a los hallazgos normales. El ginecólogo puede encontrar ectropion, si es una multípara, perfecto, es una lesión, una pequeña eversión traumática del cervix. Puede encontrar epitelio metaplásico, que es lo correcto. Puede encontrar quistes de Nabot, que no son malignos, es más, son súper frecuentes. Puede encontrar las criptas del cervix, perfectos, totalmente probable. Y si está gestando, puede encontrar el fenómeno de desidualización. ¿Se acuerdan quién se desidualizaba? El estroma. Y es como que un cervix un poquito más blandito, más blandito. Si ustedes ven acá el cervix, parece pues una pelota dura, bueno, pues una bola de billar, ahí dura, tensa. Cuando está desidualizado está un poquito más blandito, parece más blandito, parece. Muy bien. Anormal, ahora sí, marcamos porque es pregunta de examen. A simple vista, con el ojo humano, ¿qué puede encontrar el colposcopista? Puede encontrar bordes irregulares de una lesión. Puede encontrar epitelio mosaico. ¿Qué es mosaico? Como el piso, con mayólicas, unas rayas ahí, mosaico. Puede encontrar puntitos, o puede encontrar lesiones blancas, leucoplaquias, ¿ya? Entonces, a simple vista, el colposcopista puede encontrar todas estas lesiones: mosaico, puntuados, leucoplaquias de borde irregular. Si a simple vista no encuentra nada de esto, ¿qué tienes que hacer cuando en una tomografía no ves nada? ¿Qué aumenta el radiólogo? Contraste, ¿sí o no? Cuando no ve nada el gastro, le pone contraste, doble contraste varitado. ¿Qué hace el colposcopista cuando no ve nada a simple vista? Le pone ácido acético. Ahí está para ver. Ya aparece la lesión blanca. Ahí está. O si no, le hace el test de Schiller. Recuerden, ¿no? Por eso en esa pregunta, el que no marcó tinción de Lugol y ácido acético es porque está dando por sobreentendido que cuando dice no se visualiza lesión, están dando por sobreentendido que ya le hizo ácido acético y Schiller, que es lo lógico, pues, ¿no? Pero si te ponen en la clave que luego le añadas Schiller y Lugol, ¿por qué no marcar esa clave? No hay una razón para no marcarla, porque en esa clave te está diciendo el paso 1 a 1. ¿Ya? Así que todos los que fallaron esa pregunta es porque de repente no están tomando en cuenta que el ginecólogo puede ver a simple vista con el ojo la lesión, sin necesidad de usar ácido acético ni Schiller, que es un proceso adicional. Si les preguntan cuál es mejor, ácido acético o Schiller, ácido acético. El ácido acético es el que más correlaciona con lesiones malignas. El Schiller no tiene correlación, sea positivo o negativo, da igual, puede ser cáncer igual. Entonces el Schiller no tiene buenos estudios. Y hay una pregunta por ahí que, bueno, más me parece un error de la pregunta, pero si hubiera, la literatura no concluye sobre el Schiller. Pero igual vamos a hablar porque es pregunta examen. ¿Qué dice el test de Schiller? ¿Qué utiliza el test de Schiller? Lugol. Vamos por partes. ¿Y el Lugol a dónde se pega? A las hélices alfa del almidón o del glucógeno. Ahí se pega. Pues a la papita le pone el Lugol, se pone morada, ¿ya? Entonces el Lugol se pega a las hélices alfa. De esa forma, si yo le pongo Lugol a un cervix, ¿yo estimo que se pinte o no? Sí, porque el cervix tiene glucógeno. Debería pintarse. Doctor, qué bacán, mire cómo se pinta el exocervix porque tiene glucógeno, y miren el endocervix, no se pinta bien porque tiene poco glucógeno, porque es una sola capita. Y doctor, ¿y esta mancha de acá? ¿Y esta mancha de acá qué son? Esos son epitelios Lugol negativo, no pintan. Y eso es lo que Schiller llamó Schiller positivo o lesión probable maligna. Para Schiller, acá puede haber un cáncer. Es correcto. Pero, como les dije, en los estudios finales no determinó que es específico.
Pero para fines de examen, Schiller positivo es lesión maligna, ¿ya? O sospechosa de maligna. Acá tienes un Schiller y acá tienes otro Schiller. Tú dirás, doctor, pobrecita la paciente, qué mala suerte, tiene 2 cánceres. No, no es mala suerte, eso es lo normal. Porque el PBH, ¿acaso solo infecta acá a la derecha? Infecta todo el cuello. Y el cáncer es multicéntrico. Por eso hay que conizar. Porque está por todo lado. ¿Correcto? Entonces el cáncer es multicéntrico. ¿Ya? Por eso acá ven 2 lesiones, Lugol negativo o Schiller positivo. No confundir con el test de Collins. El test de Collins, ¿dónde es? En la vulva. En la vulva. También es para ver PBH, pero que es con azul de toluidina. Es Collins. ¿Ya? Collins es para ver coilocitos en la vulva. Muy bien. Doctor, ¿y qué pasa si a simple vista, así al ojo nomás, entra el colposcopista y encuentra vasos atípicos? Pregunta del ENAM. Es el signo más específico de cáncer. Esto no es lesión premaligna, es cáncer ya. Vaso atípico. A ojo, a ojo. No hay que poner Lugol ni ácido acético, al ojo. Vaso atípico. Y el otro que viene en los exámenes, ulceración. Ulceración. Por eso, chicos, esa pregunta, y acá sí le pongo énfasis, no, porque han fallado demasiado. Así que ese error del ácido acético y el Lugol solo puede explicarse porque acá no ha quedado claro esta explicación en la primera vuelta. Así que poner ácido acético y Schiller o Lugol es un paso posterior a la inspección visual. ¿Ya? Eso me quede claro. Y la pregunta del IVA es porque no han repasado los algoritmos, que les estoy pidiendo que repase. Conmigo en clase estamos viendo el algoritmo del PAP, que es el que está en el banco. Tienen que repasar el algoritmo del IVA y molecular que hemos visto en primera vuelta, porque ese todavía no hay preguntas. ¿Ya? Por favor. Y con eso estamos cubiertos en lo que es NIC. ¿Ya? Muy bien, ahora sí vamos a lo que más dominan todos, al algoritmo del PAP. Eso es lo que más saben todos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando a una paciente ya le tomaron su PAP y sale PAP positivo? Low Silo Ascus, PAP positivo, H Silo Ascach. Eran 2 grupos, ¿no es cierto? Estos eran los de buen pronóstico y estos eran los de mal pronóstico, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba cuando era zona de transformación tipo 3? No satisfactorio. Eso es para otro algoritmo. Pero ¿qué pasa si es tipo de transformación 1 o 2? Sí, satisfactorio, ¿verdad? Sí, satisfactorio. Entonces vamos a hacer ahora la explicación a la inversa de lo que hicimos en la primera vuelta. Ya, vamos a hacer la explicación inversa. Vamos a arrancar por el HCl. ¿Cuál era el gran objetivo de Bethesda? Encontrar ¿qué? HCl, alto grado. Esa era su chamba. Porque el alto grado, ¿con qué correlaciona? Con NIC2.3, que eso puede ser cáncer. Perfecto. Entonces, si yo tengo una colpo satisfactoria, voy a ponerme a ver con ácido acético, con Lugol o a simple vista la lesión. ¿Qué creen que pasa si no veo la lesión? Si yo no veo la lesión en la colpo, pero el patólogo me ha mandado un HCl, hay 2 opciones nada más. La primera, la más fácil de pensar, es se equivocó el patólogo. No le creo al patólogo, ¿no? Porque cuesta decir que yo no veo, ¿no? Por eso cuando hay esta disociación colpo citológica y viene de un HCl, ¿quién tiene el beneficio de la duda? El patólogo. A él le creo. Y yo soy el que no estoy viendo. Entonces, cuando no ve la lesión un ginecólogo, pero de un patólogo que vino con HCl, le doy a él el beneficio de la duda. Y yo entonces me pongo a buscar adentro del cervix donde no se ve. ¿Cómo se puede buscar dentro del cervix? Curetaje endocervical. Le hacen un curetaje, correcto, y por eso en el curetaje recién, si sale negativo, le hago su control en 6 meses, 2 veces. Dijimos 6 meses era lo mínimo que tenían que esperar para que mejore. Y si en el curetaje sale NIC 1, 2 o 3,
caballero, tengo que hacerle un cono lip caliente con asa diatérmica o cono frío, sécase, cold knife conization, cono frío con bisturí para hacer el diagnóstico. Esto es un cono diagnóstico, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿han visto la lógica, no es cierto? Yo le voy a dar el beneficio de la duda al patólogo. Ahora cambiamos. ¿Qué pasa si yo veo la lesión? Pues, yo veo una lesión, y aparte el patólogo me está diciendo un HSIL, pues, ¿cuál es la probabilidad de que sea maligno o premaligno? Es altísima. Si yo veo y el patólogo me dice, pues con ISA, se acabó, cono de frente, ¿correcto? Si dices no, ojo, cono de frente si ya tuvo sus hijitos, No, doctor, no tuvo hijitos, es nulípara, el cono le va a dar riesgo de incompetencia cervical, no. Hay que asegurar, si tú quieres preservar, no afectar en nada la fertilidad, entonces tomas biopsia, ¿ya? Entonces, si tú tomas una biopsia, puedes encontrar nada negativo o un NIC1. Puedes encontrar NIC2, NIC3, puedes encontrar adenocarcinomas in situ o puedes encontrar carcinomas microinvasivos. ¿Cuándo es microinvasivo 2? Doc, estadio 1A1. Ese es el microinvasivo, el 1A1. O puedes encontrar invasivos, más allá del 1A1. Todo esto te puedes encontrar en una biopsia. Así que muchos ginecólogos dicen, le hacemos cono y nos aliviamos el NIC1, el NIC2 y el NIC3, hasta el microinvasivo nos podríamos aliviar si es que es un cono frío. Por eso muchos dicen que si ya tuvo sus hijitos, de frente con ISA y se acabó. Pero si quieres preservar el cuello, le haces biopsia y encuentras todo esto. ¿Qué se hace con los NIC1 o negativos? Control en 6 meses por 2 veces si es que no hay factores de riesgo adicionales. Si es que hay factores de riesgo adicionales, la conizas, ¿ya? Si es un NIC2 o 3, de frente te vas al cono, sin temor. Puede ser cono caliente LIP o cono frío CKC. Cono caliente LIP o cono frío CKC. Doctor, no tengo la máquina para hacer el cono caliente. Cono frío. Doctor, no tengo la pericia para hacer cono frío. Todo sangra, no es peligroso. Lo tiene que saber el ginecólogo. Si no tiene la máquina y no puede hacer esto, ¿qué le queda? Crioablación o electrocauterización. O sea, destruye la lesión. Pero ¿quién se va triste cuando destruye la lesión? El patólogo. Pues no tiene nada que ver. En cambio, cuando tú le mandas un cono, el patólogo te puede leer para ver qué había ahí de verdad. Entonces, ¿cuál es lo malo? ¿Por qué no se recomienda la crioterapia o la láser terapia? ¿Por qué no se recomiendan estas lesiones ablativas? Porque no mandas muestra. Por eso se prefiere el cono, porque mandas muestra. ¿Ya? ¿Qué decía nuestra norma técnica? Ver y tratar, ¿no? Tú ves, ni biopsia mandas, de frente, electrocauterizas. Ya está. Y doctor, en el NIC3, idem, ¿no? ¿Se acuerdan de esa palabrita famosa, internado? Idem, todo idem, ¿no? Todo igual, excepto que si ya tuvo sus hijos, histerectomía total. Pregunta de examen. Este es el único tratamiento curativo. El único tratamiento curativo del NIC es la histerectomía. Si tú le haces cono, va a volver a salir NIC. Va a tener que seguir haciendo CPAPs. Pero si tú le haces histerectomía, la curas. Por eso es curativo. ¿Ya? Muy bien, pregunta de salud. Si es un adenocarcinoma in situ o es un carcinoma microinvasivo 1A1, tienes que hacerle cono frío si quieres preservar la fertilidad. Cono frío.
y tienes que hacerle histerectomía porque es el único tratamiento curativo si no quieres preservar la fertilidad. ¿Ya? Si quieren preservar la fertilidad, cono frío. Si no les importa el tema de la fertilidad, tiene que ser histerectomía porque es el único curativo. ¿Ya? Doctor, ¿y si es invasivo? Ah, no, este ya es cirugía más terapia adyuvante. Puede ser quimio, puede ser radio. ¿Ya? Cirugía. Está clara la explicación del HSIL. Por eso es el temor. Por eso yo digo, en forma de memotecnia, cómo acordarme, digo, cuando es un HSIL de alto grado y veo la lesión, de frente lo conizo, sin tomar biopsia. Ese sería el ver y tratar de los gringos, pues, ¿no? HSIL, cono de frente. Pero obviamente el cono al final es tejido biópsico, pues, ¿no es cierto? Solo que más grande. En cambio, en el nuestro, como es IVA positivo y de frente, crío o láser terapia, ¿no? En nuestro algoritmo es IVA positivo, si quisiera, ¿no? Nuestro algoritmo es IVA positivo y de frente ablación. Ese es nuestro algoritmo. IVA positivo, ablación. Y cuando es prueba molecular positiva, mandan a colpo por si acaso para ver, y si ahí veo lesión, ablación. ¿Ya? Colpo positiva, lesión, ablación. O sea, ¿qué es lo que nuestra norma técnica puentea? IVA positivo, ablación. Prueba molecular positiva, hago colpo y si encuentro lesión, ablación. ¿Qué es lo que nuestra norma puentea? La biopsia. No hace biopsia, porque no hay recursos para poder integrar esa cadena de servicios sanitarios. ¿Ya está? Eso sería un mini resumen de la norma que igual les digo, tienen que revisar. Muy bien, entonces explicado por ese camino, ahora vamos para otra opción. Doctor, ¿qué tal si me ha salido un low seal? Bueno, si te sale un low seal y es satisfactorio en un escamo columnar, pues tengo varias opciones. Si es satisfactoria y no veo lesión, no tiene lesión, correcto, acá perdón, no biopsias. ¿Por qué no biopsias? Porque no hay lesión, porque no hay lesión. O si te tomé la biopsia y me salió negativo, no había nada. O si te tomé la biopsia y me salió nicuno, leve. En cualquiera de estos escenarios, simplemente tengo que hacerte un PAP en 6 meses, porque es el momento donde deberías mejorar, o te hago una prueba molecular al año. Pues así de fácil. Entonces, ya sea que biopsia negativa, no lesión o nicuno, le hago control. Esto es lo que la clave del examen es: observación y control. A eso se refiere. Vas a encontrar numerosos errores en bancos antiguos porque la NCCN se ha renovado ¿en qué año? En 2012, correcto. Por eso preguntas anteriores van a tener otros cortes de tiempo y todo. Hasta hay preguntas todavía que hablan de a los cuántos años de la relación sexual tiene que empezar. Ese es mito, ya eso ya fue. 21 años como sin relaciones, punto. La única contraindicación para hacer PAP es que tenga un tema con la virginidad, nada más, o sea, con el procedimiento. Pero de ahí no tiene nada que ver las relaciones. Entonces, esto que ven acá es un paso absurdo para muchos ginecólogos. Dicen, si la voy a observar, ¿para qué hago la colpo? ¿Para qué hago la biopsia? ¿Para qué la hago gastar? Por eso dicen, low seals pueden ir de frente a observación y control. Low seals de bajo grado, sin factores de riesgo adicionales, deberían ir de frente a observación y control. ¿Ya? Muy bien. Si te sale en la biopsia NIC2, NIC3, cánceres invasivos, todo este rollo es lo mismo que en un HSIL. Todo el rollo de bajo grado es lo mismo que en alto grado. Porque al final estas lesiones siguen siendo riesgosas de cáncer. ¿Está bien? Da igual que el cáncer venga de un 16-18, de un 6-11. Da igual, ya es cáncer.
Entonces, si ya tienes lesión Richard, NIC2-3, no interesa de qué virus está viniendo, ya va a ser cáncer. Por eso se opera igual. Pero si tú tienes Low-SIL, H-SIL, tienes todavía la opción de no encontrar cáncer. O sea, NIC1 o negativo. No precánceres, no precánceres. Por eso recuerden que esto es lo mismo. Da igual que la chica se infecte, que tenga un cáncer con bajo grado a que tenga un cáncer con alto grado. La diferencia radica simplemente en la agresividad del manejo del HSIL. Y no se olviden que las pacientes que tienen VIH se manejan como si fueran HSIL siempre. Una chica con low-SIL VIH pasa al manejo del HSIL. Tiene la misma estructura. Por eso la clave de examen era: paciente tiene lesión de bajo grado VIH, ¿qué había que hacer? Control en 6 meses. 2 veces. Acá era la clave. Acá te ponía, acá era una chica con VIH, ahí, low-SIL, terminaba manejándose igualito que un HSIL de lesión de bajo grado. ¿Ya? Entonces, cuando les pregunten VIH, es como activar el algoritmo del HSIL. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso hemos concluido el algoritmo del PAP. Ahora vamos a ir al tratamiento cuando el cáncer ya es invasivo o microinvasivo. Acá. La pregunta de examen acá es el estadio TNM. Esa es la pregunta de examen. ¿Ya? Y en verdad es bien sencilla, Se llama estadio 1 cuando el cáncer está ubicado en el cérvix, ¿cierto? Estadio 2 es porque está más allá del cérvix, pero en la proximidad. Estadio 3 es cuando está mucho más distal al cérvix, hasta el final de los extremos, y el estadio 4 es porque ya se fue a otros órganos. Es así de sencillo, ¿ya? Entonces, en el estadio 1, que está confinado al cérvix, los tamaños son, para 1A, tiene que ser de 3 a 7 milímetros. Y se subdivide en el A1 cuando tiene una profundidad de 3 a 5 por 7 como máximo, y el 1A2 cuando tiene una profundidad de 5, menor de 3. Claro, ¿quién va a ser menos de 3? Es menor de 3 de profundidad, y esta es de 3 a 5 por 7. Ya nunca se olvida. Entonces, el 1 es cuando está en el cérvix. Se llama A porque sus tamaños son pequeños, o sea, son menores de 3 de profundidad hasta 5, y de 3 a 5, vamos a poner acá, y de ancho hasta 7. Ya casi me he confundido sobre el chip. Hasta 7. ¿Ya? Nunca se olviden eso. Los rangos de la son las medidas de profundidad y las medidas de ancho. El ancho es 7 para los dos subtipos, pero la profundidad cambia. Si es menor a 3 milímetros, es bien chiquitito, y si es de 3 a 5. Por eso, ¿cómo le llaman los ginecólogos a esta de acá, a la más chiquitita? Microinvasiva. Por eso el 1A1 que ven acá es el microinvasivo, porque tan solo ha pasado hasta menos de 3 milímetros de profundidad. La microinvasividad cambia según los cánceres, ¿ya? Por ejemplo, en mama es 1 milímetro, acá son 3, eso depende de los cánceres, ¿ya? Entonces, esto sí lo marco porque es el único que va con cono, ¿ya? En cambio, el estadio B es fácil, se llama B porque simplemente sus tamaños son mayores a la A, punto, pero están dentro del cérvix. Y se subdivide en el 1B1 y en el 1B2, como ven en la foto, en función del tamaño. Si es menor o igual a 4 centímetros o si es más de 4 centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el chiste del 1B? Es que sus tamaños son más de la A. O sea, más de 5 de profundidad, más de 7 de ancho. Pero siempre dentro del cérvix. ¿Y hasta dónde puede crecer, doctor? Lo que sea. Pero el punto de corte es 4. El 1B1 menor o igual a 4 centímetros y el 1B2
mayor a 4. Y acá también marca. ¿Por qué es importante el 1B2? Porque más de 4 es un tumor bulky. O sea, ya no puede operarse. Ya no puede operarse. El 1B1 y el 1A2 se operan con histerectomía radical y traquelectomía si es que quieres preservar la fertilidad. ¿Ya? El estadio 1, como está en el cervix, se puede operar. El 1A1 con cono. El 1A2, el 1B con histerectomía radical si no te importa la fertilidad. Pero si te importa la fertilidad, traquelectomía. El problema radica en el 1B2. El 1B2, como es muy grande, bulky, no se puede operar. Entonces, en el 1B2, en vez de operar, tienes que recurrir a la radioterapia. ¿Está bien? Entonces, en el 1B2, la indicación primaria es la radioterapia. Mientras que en el resto que tú operas, traquelectomía o histerectomía, la radioterapia es añadida, adyuvante. En cambio, en el 1B2, la radioterapia es de base, de inicio. ¿Ya? De inicio. Muy bien. Luego vamos acá. El estadio 2A, el más preguntado, es el 2B, pero el 2A es cuando agarras el tercio superior de la vagina. Tratamiento también es histerectomía radical, ¿no es cierto? Y el 2B es cuando agarras parametrios. ¿Y qué ocurre en el estadio 2B? Aparece dolor. Ese es el dato, dolor. Porque ya estás tomando los parametrios. Y es irresecable. Eso recuerden. Cuando estás en estadio 2B, al tomar el parámetro, la paciente se queja de dolor y ya no la puedes operar. En cambio, en el estadio 2A, le puedes hacer histerectomía siempre y cuando sea menos de 4 centímetros. Otra vez hay 2A1 y 2A2. ¿Ya está? Entonces, ahí se hace mucho más fácil el algoritmo. Siempre con su radioterapia. Siempre. ¿Por qué radioterapia? ¿Porque hay que memorizar todo en esta vida? No. Porque ¿cómo era este cáncer? Multicéntrico. ¿Y qué hago con la radioterapia? Me encargo de que todos los focos se eliminen. ¿Ya? Multicéntrico, y la radioterapia elimina focos que estén en otro lugar. Muy bien. El estadio 3A, como ven, A, la vagina, se va hasta el tercio distal, y el 3B se va hasta el tercio distal, o sea, la pared en el parámetro. ¿Cuál es el dato? Cuando llega hasta el fondo de la pared, compromete a ¿quién? Al uréter. Por lo tanto, el paciente hace hidronefrosis. Así que ahí tienes el otro dato. En el 3B hay hidronefrosis unilateral porque se compromete el uréter. Y finalmente el 4A es porque va a otros órganos de la pelvis. Y el 4B es porque va a otros órganos distales, lejos de la pelvis. Y como pueden darse cuenta, el avance de este cáncer es un avance de tipo local. El avance es local. Y como se darán cuenta, el diagnóstico del TNM es clínico. Porque el doctor o el ginecólogo en la colpo va a ver la masa, al tacto rectal va a tocar el parametrio o va a encontrar la hidronefrosis y la pelvis comprometida. Así que esto es un diagnóstico clínico de avance locorregional. Fácil, fácil. Finalmente, la última pregunta es: ¿cómo se manifiesta un cáncer de cervix? ¿Cuál es su manifestación más frecuente del cáncer de cervix? Hemorragia uterina normal del tipo intermenstrual o metrorrágica, en el famoso lavado de carne, porque tiene bastante leucorrea. Y este sangrado es asociado ¿a qué? Al coito. Así que la pregunta clásica y típica es: hemorragia uterina metrorrágica asociada al coito en paciente con leucorrea. Ese es cáncer de cervix. Adicionalmente vimos que puede haber dolor cuando ya está tomando parametrios o hidronefrosis con falla renal cuando está tomando la pelvis. ¿Ya? Ese es el repaso
porfa les pido que igual den una leída adicional a Cervix siempre, ¿ya? De los capítulos que mejor deben dominar.